Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que estén viendo este video. Mi nombre es Álvaro Arancibia y bueno, me presento. Soy el apoyo docente del curso de Historia de la Sociedad Moderna. En esta ocasión quisiéramos entregarle a la profesora Manuel Barocet una serie de cápsulas que vamos a ir subiendo a medida que vayan pasando los días, con información útil para ustedes respecto a cómo afrontar este primer año en la carrera y el cambio del colegio a la universidad. ¿Ya? Son cápsulas abocadas principalmente a generar habilidades que nosotros esperemos que el curso les otorgue, ¿ya? O la práctica, a partir de la evaluación y las lecturas que tienen que realizar, ¿ya? Y en esta ocasión, esta cápsula va a tratar sobre cómo abordar lectura en términos académicos. En este caso, cómo abordar la lectura de un texto en la universidad, ya que es distinto a cómo se viene realizando desde el colegio. Ya, para esto, esta cápsula va a estar dividida en dos partes. Esta es la primera, que trata sobre generar orientaciones que debiésemos tener al momento de enfrentar una lectura. A posteriori, vamos a hacer otro video más práctico en el cual vamos a indicar cómo utilizar el material disponible para generar trabajo de texto académico a partir de la figura de las fichas, que se los voy a ir contando más o menos de qué tratan las fichas, y también a partir de la figura del gestor de referencia bibliográfica o gestor de fichas, ¿ya? A continuación, dos aclaraciones. La primera es que, como les dije, este es el primero de varios videos que vamos a subir con la profesora. Ella está preparando un video sobre plagio, qué significa el plagio y cómo evitar el plagio en la universidad, ¿ya? Y a posteriori yo también voy a subir un texto enseñándole a citar en APA, ¿ya? Introducirlo al sistema de citas en APA, que es un sistema que van a ocupar hasta el fin de la carrera, y además con indicaciones de cómo utilizar el citador automatizado de Word, ya que es una herramienta que no toda la gente sabe utilizar, pero que es súper útil, sobre todo si desde el primer año lo empiezan a utilizar en sus computadores, ¿ya? Eh, Además, me gustaría indicarles lo siguiente. En Internet, la universidad ha puesto a disposición de ustedes una serie de materiales que les puede ayudar en esto mismo, que es cómo enfrentar la lectura académica y cómo generar productos de la lectura académica. Les voy a mostrar en este momento en pantalla algunos de esos links. Por ejemplo, primero que vamos a observar que es aprendizaje.chile.cl, que está acá, a esta referencia. Y acá ustedes pueden encontrar una serie de recursos que los pueden orientar en materia de, por ejemplo, aprender de las distintas disciplinas o leer y escribir y hablar en la universidad, que es un poco de lo que trata este video. Si nosotros pinchamos acá, podemos dar cuenta que hay videos, hay referencias generales, hay especificidad, por ejemplo, si quieren leer, cómo leer en la universidad. Hay una serie de consejos, como por ejemplo acá, preparar la lectura, abordar la lectura, resumen de la lectura. Ya, entonces en el fondo, por ejemplo acá abajo, preparar la lectura, abordar, resumen lo mismo. En el fondo, le insto a que aborden, digamos, estos recursos que hay en línea, lo utilicen también. Nosotros estamos siempre disponibles para ustedes, como equipo de ayudante y como apoyo docente. Me pueden escribir o a los ayudantes en caso de alguna duda. Sin embargo, entendemos que el tema de la distancia a veces es complejo, ¿ya? Es complejo el entrar en una conversación cara a cara como se hace ante la universidad, y este tipo de cosas tenemos que aprovechar a partir de estos recursos que están abiertos para toda la comunidad, ¿ya? También hay otra página que me gustaría enseñarles, que es esta, que es uchile.cl/avirtual, que es un programa de la universidad de acompañamiento virtual para todos los estudiantes de la universidad, pero en especial para ustedes que se están recién integrando, ¿ya? En el fondo plantea algunas orientaciones generales para poder hacer el trabajo a distancia este semestre, que es bien particular, como sabrán. Si van acá donde dice recomendaciones para estudiantes, van a poder advertir que, por ejemplo, hay una sección sobre introducción a la vida universitaria en línea, otra de guía para estudiantes 2020 y estas recomendaciones para trabajo virtual. Yo les recomiendo que vean esta. Ya no tenemos todas las mejores condiciones para trabajar en la casa. Es un problema, es complejo. Sin embargo, hay que tratar de seguir estas recomendaciones y buscar algunos espacios mínimos para poder trabajar a distancia, ¿ya? Esto con el objetivo de que puedan igual progresar dentro del curso, que lo puedan rendir, que les vaya bien y que sobre todo empiecen a adquirir desde ya las habilidades que se espera que desarrollen durante toda la carrera, ¿ya? Por ejemplo, acá, recomendaciones para el trabajo virtual, hay una serie de tips que les puede ayudar como a generar una mejor rutina de estudio, una mejor rutina académica y de lectura, que es lo que principalmente agobia en la carrera de sociología, cómo disciplinar el tema de la lectura de los textos en todos los cursos, ¿ya? Bueno, eso un poco con los links, voy a dejar de compartir la pantalla. Y ahora vamos a empezar un poco con lo que es el motivo de esta cápsula. Como les digo, estas más bien de orientaciones y habría una segunda cápsula respecto a temas de
prácticos, principalmente confección de fichas y gestión de las fichas, ¿ya? Primero decirles de que este es un apoyo fundamental para que ustedes puedan después redactar textos y ensayos, ¿ya? En general, uno, a menos que no tenga información, lo que está haciendo es inventando situaciones, dando opiniones, ¿ya? En sociología lo que nosotros vamos a tratar de hacer es dar esas opiniones, dar esas posiciones, pero a partir de información. En este caso, información empírica. En el caso del curso de historia, historiografía. ¿Ya? En este caso, relatos históricos de historiadores, de sociólogos con conceptos que tienen carga contextual e histórica. Entonces, en el fondo, lo que se espera es que ustedes, a partir de la lectura y el trabajo académico, las posiciones que plantean en los ensayos y textos sean fundadas y no sea una mera como opinión, en el fondo, una opinión sin sustento. Es lo que más importa, que ustedes sepan argumentar bien, con argumentos sólidos, sus posiciones. La idea es que apliquen este contenido de este video en sus primeras lecturas que deberían estar realizando esta semana. Ya en semanas próximas tendrán las primeras pautas de evaluación y debiesen tener un mínimo de lecturas para poder abordar el tema de la respuesta a las pautas de concepto y las pautas de pregunta. Primero, darles cuenta de lo que implican los cambios de la lectura escolar a la lectura académica, ¿ya? Es un proceso difícil. En general en el colegio a nosotros se nos adecua de cierta forma para leer. En general es lectura ligera, lectura de novelas, en el caso del ramo de lenguaje y comunicación, o lectura de manuales de historia, ¿ya? Y esto tiene un tema, que es que en el fondo no es lo mismo leer de forma ligera, leer por entretención, cuando uno lee el diario, o lee, por ejemplo, una noticia, etcétera, o lee una novela, que leer en términos académicos. En general lo que nosotros hacemos cuando leemos en términos académicos es trabajar el texto, generar algún producto a partir de ese texto. Y ese producto a nosotros nos sirve porque nos permite después generar nexos y links con distintas otras asignaturas o objetivos que estemos teniendo a medida que avanzamos en la carrera. Por ejemplo, para finalizar, cuando uno termina la carrera, termina haciendo una tesis, ¿ya? Por ejemplo, para abordar una tesis uno tiene que tratar de poner en práctica la mayoría de las cosas que aprende en la carrera y siempre volver a esos trabajos de lectura previos, por ejemplo, en primer año, nos ahorra una cantidad de tiempo muy grande, ¿ya? Entonces, en el fondo es un trabajo que nos permite a futuro ir ahorrando tiempo y generando una gran biblioteca donde nosotros sistematicemos nuestras lecturas, ¿ya? Por eso nosotros trabajamos texto y no solamente leemos, ¿ya? Una lectura a la rápida, digamos, sin subrayar, sin anotaciones, sin fichas, sin mapas conceptuales, es una lectura prácticamente botada a la basura, ¿ya? Porque solamente va a estar en nuestra mente hasta que venga otra lectura y le quite el lugar en la memoria a corto plazo, ¿ya? Para generar memorias a largo plazo, lo que nosotros hacemos es sistemas de fichaje, que es lo que vamos a explicar al final de este texto y al principio al final de esta cápsula y al principio de la otra, ya de forma práctica. Ya, entonces, primero que todo, el cambio del colegio a la universidad en la lectura es notable, ya no solo leer, sino que trabajar el texto. Para ponerle un ejemplo, es mucho más eficiente que ustedes lean 10 páginas, pero de esas 10 páginas generen un producto que les permita generar una sistematización de la lectura, que leerse las 50 páginas del texto, sin generar ningún producto. Leer cientos y cientos de páginas no sirve de nada si no son capaces de generar un producto, una posición, un análisis de ese texto mismo, ¿ya? Un análisis que puede ser caracterizarlo, describirlo, decir qué es lo que dice, pero también generar ustedes una posición respecto al texto, ¿ya? Esto marca también una diferencia respecto a los manuales y contenidos planos, ¿ya? Eso quiere decir, en general en los colegios se trata, por ejemplo, una historia con hechos. Se dice la historia transcurre de forma lineal y en la historia hay momentos históricos que están con ciertos personajes, ciertos procesos, etcétera, etcétera. En general, cuando uno entra a la academia en ciencias sociales, en general en cualquier academia de ciencias, ¿ya? La verdad no es inmutable. Eso quiere decir que la verdad se discute y se pone a prueba a partir de la empiria en este caso, que son los estudios que uno realiza, las investigaciones que uno realiza, ¿ya? Entonces, nosotros hablamos más de posturas de autores que de verdades absolutas, ¿ya? En general, cada perspectiva, por ejemplo, en el curso de historia, cada perspectiva es una visión parcial de la historia, ¿ya? La visión de Holtzman no es la misma visión de Pereira, por ejemplo, que son dos autores que van a ver harto en el curso, ¿ya? O la de Mommsen, ¿ya? Entonces, tienen que tener claro de que no hay verdades, no hay hechos que no tengan carga como del autor mismo y que todos son perspectivas. Y uno tiene que saber, en el momento de trabajar académicamente, estar dando cuenta de a qué perspectiva estamos aludiendo y a qué visión de la historia en específico estamos aludiendo cuando escribimos textos, ¿ya?
bueno, todo es discutible en el marco del respeto, el derecho de expresión y la democracia en la ciencia. Así funciona y así va progresando de cierta forma las ciencias sociales. Y como les dije, es importante dar cuenta de la postura detrás de cada autor, entender el contexto en el que escribió y para qué fines. Por eso también les recomendamos que busquen la biografía de cada autor y sepan en qué paradigma se inscriben, qué visión tienen, en qué momento escribieron de la historia y qué hechos observaron. Eso es muy importante al momento de adentrarse por primera vez en la lectura de ciertos autores y después poder, por ejemplo, reconocer corrientes teóricas a las que escriben cierto autor y paradigmas en el fondo. Que eso también lo van a ir profundizando a medida que tengan los cursos de teoría sociológica más adelante, pero que para momentos del curso de historia igual es crucial, ¿ya? Y también es importante que diferencien aquellos textos que son de carácter conceptual de aquellos que son de carácter históricos. En el curso, por ejemplo, en el de teoría, probablemente van a tener solo textos de teoría, ¿ya? Pero en el curso de historia hay dos tipos de textos principales y esos textos están diferenciados en el programa a partir de la sesión, ¿ya? Hay textos de carácter histórico que relatan, describen e interpretan momentos históricos, ¿ya? Y hay otros de carácter conceptuales que lo que se encargan es de, a partir de ciertos sucesos, procesos, hechos, entre otras cosas, abstraer y generar tipologías o conceptos que puedan dar cuenta de describir en el fondo eso que se está viendo, ese hecho histórico, ya que son abstracciones mayores. En general los sociólogos trabajamos haciendo abstracciones, tipologías, ya es como un poco parte del oficio, generar a partir de la sistematización de ciertos hechos históricos que estén, o sea, contextuales a nosotros, generar distintas categorías, ¿ya? Y por eso las sesiones de conceptos son tan importantes porque son lo que nos acercan más a lo que es el oficio sociológico, ¿ya? Entonces tienen estas sesiones de conceptos, lo cual lo importante es que ustedes lean esos textos, los que están descritos para esa sesión, buscando los conceptos, buscando definir conceptos, ¿ya? En tanto los textos de carácter histórico, lo importante es que sepan resumir cuál es el hecho, el proceso que se está intentando describir y a la vez cuál es la interpretación que ese autor hace respecto a ese hecho histórico concreto, ¿ya? Eso es un poco lo primero, identificar la lectura. Esto para otros cursos también es válido, ¿ya? Si ustedes quieren leer, por ejemplo, en teoría, hay muchos textos que incluso se pueden leer, un mismo texto se puede leer en varias claves. Yo podría leer a Eric Hobsbawm en clave conceptual, podría buscar cuáles son los conceptos fundamentales que hay detrás de la visión o el paradigma de Hobsbawm, pero para los objetivos del curso es importante que sepan cuáles son los hechos históricos a los que Hobsbawm hace referencia y cuál es la interpretación que Hobsbawm hace de esos hechos históricos, ¿ya? Bueno, otro aspecto importante en el cambio de la lectura son las condiciones de trabajo y niveles de concentración. Ya lo importante es evitar la dispersión, ¿ya? En general uno tiene que tratar de generar un espacio en el cual pueda reducir al máximo la interferencia y concentrarse, ¿ya? Y esto para que el estudio sea de buena calidad. En general los textos que uno aborda en la universidad son de mayor complejidad, son más difíciles de entender, tienen en algunos casos una carga filosófica o un lenguaje muy rebuscado que hace difícil a nosotros entenderlo a primera instancia. Entonces es importante que ustedes generen condiciones en las cuales se aíslen un momento de otros factores externos y puedan concentrarse, ¿ya? No es importante, y aquí también lanzo como un poco la primera como el primer salvavidas para ustedes, que entiendan los textos a la primera. Y una cosa que vamos a volver a retomar en unos minutos más, pero en general lo que se pide es que si incluso se dispone de poco tiempo, ese poco tiempo se aproveche en una lectura concentrada, sin muchos elementos como dispersadores, y que aunque sea poco, sea concentrado, ya que eso es mucho más provechoso, sobre todo si estamos en la lógica de trabajar textos. Como les dije, es mejor fichar 10 páginas de un texto que leer un texto de 50 y no tener ningún trabajo detrás de, ¿ya? Bueno, otra cosa importante es que ustedes consideren ciertos aspectos fundamentales al momento de leer los textos. En primera instancia, como ya se indicó, quién es el autor y qué desafío le tocó enfrentar en el momento de escribir el texto. Esto ya lo expliqué un poco antes. Los objetivos del autor. El autor casi siempre cuando plantea una idea al principio del texto, plantea cuáles son los objetivos del capítulo o el paper o el artículo que está escribiendo, ¿ya? Entonces es importante dar cuenta de eso porque a nosotros nos permite después, que es otro aspecto a considerar, dar cuenta del argumento central o la tesis detrás de esa argumentación. Eso quiere decir, el autor plantea un problema y el autor plantea una posición respecto al problema. Por ejemplo,
Mi problema es saber cuáles son las causas de la desigualdad en Chile. Yo podría decir, las causas de la desigualdad en Chile es la concentración de la riqueza en cierto grupo de la élite. El primero es un objetivo, el segundo es mi argumento detrás, ¿ya? Y también está otro aspecto a considerar, que es la postura intelectual, ¿ya? En el fondo, lo mismo que dijimos anteriormente, cuál es el paradigma que se escribe, si es marxismo, si son perspectivas weberianas, perspectivas sistémicas, postestructuralistas. No se enreden con las perspectivas y paradigmas en este nivel de la carrera. Sus cursos de teoría sociológica, ustedes les van a brindar las herramientas para entender a qué nos referimos cuando hablamos de marxismo, perspectiva weberiana, sistémica, entre otras, ¿ya? Sin embargo, yo creo, y se los recomiendo, que es positivo a veces saber, por último, nominalmente, eso quiere decir, a qué corriente adscribe cada autor, aunque uno no lo entienda, porque a posteriori, cuando tenga los cursos de formación teórica, y ya sepa de qué trata ese paradigma, va a saber a qué autor referenciar y agrupar dentro de ese grupo de autores, ¿ya? Entonces, en el fondo, igual es importante que lo tengan en consideración, por último, nominalmente, aunque no necesariamente lo entiendan. Y para este nivel del curso de historia, no es necesario que lo entiendan, ¿ya? Todavía no es necesario. También es importante que introduzcamos lo que es la lectura trabajada. ¿A qué me refiero con lectura trabajada? Es principalmente lo opuesto a la lectura ligera que les planteé anteriormente, y es leer subrayando, reflexionando, anotando esas reflexiones, por ejemplo, puede ser en papel, pero también puede ser en el computador a través de un documento digital y yo en una hoja de Word ir anotando lo que más me llame la atención o ir subrayando aquello, ¿ya? Es importante que no se trata de apreciar un texto, ¿ya? Uno cuando lee una novela, por ejemplo, aprecia. Uno cuando lee una noticia se informa. Aquí lo importante es trabajar la lectura académica, eso quiere decir dar cuenta de cuál es la argumentación principal del autor, cuál es la estructura de esa argumentación, cuáles son los hechos con los que argumenta su posición, si son argumentos débiles o son argumentos fuertes, de qué tipo son esos argumentos y en qué postura, de cierta forma, se inscribe para sostener esos argumentos. Ya son parte de los aspectos que son necesarios dar cuenta cuando uno está frente a una lectura. Los textos pueden tener, por ejemplo, 40 páginas, pueden tener, uno podría decir, unos 100 párrafos, o 60 párrafos, 80 párrafos, y cada párrafo tiene una idea principal, ¿ya? Sin embargo, lo más importante es dar cuenta no de la idea detrás de cada párrafo, sino la idea general que engloba todo el texto y que cada párrafo puede estar relacionado con aquella, ya que en general tiene relación con la tesis o argumento central, y el objetivo o pregunta de investigación del autor, ¿ya? Ahora, para nosotros, en el texto de historia, en el contexto del curso de historia, perdón, la recomendación que les hacemos es el trabajo de texto académico a partir del fichaje, ¿ya? Nosotros en un segundo video vamos a abordar qué significa y qué implica fichar textos, pero en general es ir generando un documento anexo al texto que están leyendo, generado por ustedes, ¿ya? Escrito por ustedes, en el cual ustedes planteen en sus términos lo que entendieron del texto, ¿ya? Y lo que entendieron del argumento central del texto. En general trabajamos con modelos que tienen pocas palabras, 2, 3 párrafos máximo, y que en esos 2, 3 párrafos se sepa decir qué es lo que plantea el autor, cuál es la postura del autor y cuáles son las conclusiones a las que llega el autor, ¿ya? Y para esto les proponemos varios métodos. En primera instancia, para los que tengan el tiempo, está la primera lectura, que es como la lectura ligera que dijimos que no se debía hacer, pero si es como una primera acontecimiento, puede servir para identificar las partes del texto, para identificar la postura del autor, entre otras cosas, y después volver en una segunda lectura, en la cual se sea más preciso, se anote directamente cuáles son las referencias principales. Hay de repente párrafos que sintetizan muy bien la idea del autor y esos párrafos son fundamentales y los tienen que tener de alguna forma registrados, ¿ya? Después lo vamos a revisar, pero en el contexto de la ficha no es necesario copiar y pegar los párrafos más importantes que encontremos en el texto. Eso puede ser precisamente una cita, ya que tiene otro apartado dentro de la ficha. Lo importante es que ustedes sepan describir con sus palabras lo que entendieron del texto y lo que sería el argumento principal, ¿ya? Aunque sea en términos que consideren que son más coloquiales, no académicos, eso se va adquiriendo con la práctica en la carrera. Pero aquí lo que nos interesa es que ustedes como lectores sepan pasar en un momento de la lectura a la autoría y sepan decir qué es lo que creen que el autor dijo, ¿ya? Y eso, y además de decirles que en el fondo puede pasar que no entiendan un texto académico. A mí me pasó muchas veces cuando iba en primer año de la carrera que leí textos y de verdad no tenía idea de lo que estaba tratando el autor. Algunos autores incluso tienen impronta más filosófica y comúnmente un lenguaje que nosotros no estamos acostumbrados a leer,
y eso nos dificulta aún más el entendimiento del argumento. Por ejemplo, en primero de la carrera, cuando yo di el ramo de psicología, yo entré a la carrera el año 2014, leímos un texto de Jorge Jaime Adorno que se llama Dialéctica y la Ilustración, y es un texto que en general basa su argumentación en base al relato de un mito griego. Entonces, alguien que no tiene formación en filosofía y menos en mitos griegos, en el lenguaje de los mitos griegos, como algunos quizás han leído mitos griegos, pero en general son súper complejos de entender, ¿ya? Dificulta el argumento principal del texto. Entonces yo, para poder entender ese texto, tuve que leer otro que hiciera un análisis y diera cuenta del argumento principal, por darle un ejemplo. Entonces, no es necesario que entiendan a la primera un texto académico, o que incluso después de haberlo fichado digan, no lo entiendo tanto. Lo importante es que ustedes hagan el intento, generen un primer producto, y después, si es necesario, vuelvan a ese texto y lo puedan releer quizás con esa ficha que generaron y mejorarla, ¿ya? Por eso les digo, mejor leer 10 páginas y ficharlas que leer 50 y no fichar nada, ¿ya? De hecho, yo hasta el día de hoy conservo algunas fichas que hice en primer año, no son las mejores fichas, son fichas muy malas, pero yo sé que ahí tengo algo de lo que yo entendí de ese texto y lo voy a utilizar cuando tenga que volver a él para no leerlo. En general, el objetivo del fichaje es reducir la complejidad del texto en primera instancia, y segundo, que nosotros podamos mantener en almacenamiento y en gestión muchos volúmenes de información. Ustedes van a leer 300 autores distintos, cada autor con 3, 4 referencias en toda la carrera, y en general mantener todo ese volumen solo en la mente, digamos, el recuerdo, es súper difícil. Entonces lo que uno tiene que tratar de hacer es generar una propia biblioteca, ya en un computador, de forma virtual o forma escrita manualmente, una carpeta, en la cual nosotros vayamos poniendo todas las fichas de los autores que vayamos leyendo y de lo que vayamos entendiendo de esos autores. Es lo fundamental, ¿ya? En el fondo, es la forma de no quedar como solamente con la lectura fresca y que después se va cuando leemos otro texto para otro curso. Uno después puede volver a eso y decir, yo leí eso, recuerdo haber leído eso, lo que estoy leyendo y me parece bien, o lo puedo profundizar con una segunda lectura. Pero siempre es un trabajo que ya está hecho y que no se pierde, no hay que volver desde cero. Lo importante es no volver desde cero y que todo lo que ahora en adelante vayan haciendo en la carrera quede registrado para ir ahorrando trabajo futuro, ¿ya? Además, hay textos que probablemente lean en primero, lean en quinto y sigan sin entenderlo, ¿ya? Eso es muy normal, no ha pasado a todos, y la verdad, no es importante atraparse en un texto que no entienden. Hay que leer tan cantidad de texto que en el fondo lo importante es, por ejemplo, el argumento tendrán que leer a Hegel. Si no entienden a Hegel o a Kant, no entienden a Kant, pasen al siguiente, y aunque sea, escriban en un párrafo lo que entendieron de Kant. Es lo más importante, ¿ya? Sobre todo en como les digo, una carrera en la cual todos los semestres van a estar leyendo constantemente textos, ¿ya? Además, tienen que empezar a dar cuenta de cuáles son las mejores formas que ustedes recuerdan. No solo quedarse con la lógica de lo leí a la rápida, de forma ligera, y lo que leí voy a responder la prueba. Eso serviría para una prueba de un texto, ¿ya? Pero cuando son pruebas donde se manejan muchos autores, lo importante es dar cuenta cuál es la forma en que mi memoria se activa de mejor forma. Una, que es la que le proponemos en el curso, es el fichaje, pero hay otra. Hay personas que funcionan solamente bien con subrayar y anotar en los mismos textos. Entonces después, cuando por ejemplo tienen que hacer algún trabajo de investigación o alguna evaluación, vuelven al texto y dan cuenta de lo que subrayaron. Hay otras personas que hacen mapas conceptuales, ya, que funcionan mejor de forma visual, ya. Y hay un montón de otras alternativas que ustedes mismos tienen que ir descubriendo, ya. En general, la que les proponemos acá es la de la ficha, que es la más generalizada como dentro del campo de la sociología y las ciencias sociales, y que nos permite además, de forma mucho más, se podría decir, directa, intercambiar también posiciones con otros lectores. Ya uno puede pasar una ficha a otra persona y esa persona puede decir, debatir, yo no creo que lo que dice tu ficha está bien, o está bien, le falta un aspecto fundamental, entre otras cosas, ¿ya? El problema de los mapas conceptuales, o incluso de la misma ficha, y esto va respecto a que, por ejemplo, en algún momento ustedes se pueden ver muy abrumados por la cantidad de lectura y uno recurre a fichas o resúmenes de años anteriores, ¿ya? Esto puede sacar de cierto apuro, pero a la larga es un problema, ya que comúnmente uno, cuando se apoya en un resumen que hace otra persona e intenta entender lo que esa persona leyó del texto, no lo entiende. Por ejemplo, como mapas conceptuales. Hay mapas conceptuales que solo la persona que leyó el texto sabe cómo funcionan. Entonces, lo que nosotros le instamos es, aunque sea un párrafo, 2 párrafos, den cuenta del resumen del texto, de lo que entendieron del texto, sobre el argumento principal. Es mucho más valioso que no leer nada, llegar al último día, buscar resúmenes, o haber leído todo y no haber sistematizado nada, ¿ya? ¿Qué más? Bueno,
Para el tema de la ficha lo vamos a abordar a posterior, pero hay un formato en un curso que la profesora subió, eso lo vamos a abordar en otro video. Y en general es importante que den cuenta de 3 ideas principales en esa ficha o trabajo de texto que estén realizando, ¿ya? Identifiquen qué estoy buscando como lector primero, si es un curso de historia, conceptos y hechos históricos, que es lo que ya conversamos, pero por ejemplo si fuese mi tesis de pregrado, estoy buscando, no sé, el marco que voy a utilizar para entender un fenómeno o la metodología que voy a utilizar. En el fondo siempre tiene que decir cuál es el objetivo. En este caso, el objetivo es dar cuenta de los conceptos históricos y dar cuenta de hechos históricos. Por tanto, las lecturas tienen que ir haciéndose en esa perspectiva. En otro curso será otra, o incluso para la vida laboral puede ser otra, pero en este momento es eso, identificar el objetivo como lector. Segunda cosa importante, cuál es la tesis o idea central del autor, y la tercera, cuál es la postura del autor respecto al fenómeno que está describiendo. ¿Ya? Esta es la base para establecer diálogo entre autores. Ya uno con fichas de un mismo tema, de 2 distintos autores, puede establecer un diálogo, una divergencia, por ejemplo, pero además es la forma para identificar corrientes teóricas, ya que contrasten a partir de evidencia empírica. Eso es muy importante y lo van a ir además nutriendo a partir de los cursos metodológicos que tengan y los cursos de teoría que tengan. ¿Ya? Entonces, lo fundamental es generar una síntesis de ese texto, ¿ya? Que nosotros les proponemos que sea a partir de una ficha, que logren reducir 30 páginas en 300 palabras. Eso es un ejercicio exitoso para nosotros, ¿ya? Eh, resúmenes de 20 páginas de un texto de 30 no tienen mucho sentido y no son funcionales, porque volver a leer esos resúmenes es como volver a leer el texto, ¿ya? En algunos casos uno puede extenderse más con la cantidad de texto abordado, ¿ya? Pero esos casos son excepcionales. Por ejemplo, si uno está realizando una tesis de pregrado y encontró un texto fundamental que es la base para el problema que va a investigar, en general uno podría hacer una ficha de 1, 2, 3 páginas, ¿ya? Por ejemplo, un texto de 20 páginas, reducirlo a 3, pero porque uno además profundiza en ciertos aspectos particulares de ese texto que pueden tener algo de relación para la investigación que uno está realizando. ¿Ya? En el caso de un curso de historia, no es necesario que profundicen en esos aspectos históricos. En general, lo que hay que dar cuenta es el contexto general de cada uno de los capítulos. ¿Ya? Por eso les digo, depende del objetivo de su lectura, pero para términos del curso de historia, lo más importante es que ustedes logren reducir cada uno de los textos a 300, 400 palabras. ¿Ya? Eso, también es importante usar frases completamente desarrolladas por ustedes, lo que se considera como parafrasear. ¿Ya? La profesora algo también les va a indicar en el tema, en el video de citado, y no plagiar, pero en el fondo el parafraseo es decir, yo entiendo que el autor dijo esto, ¿ya? Y en el fondo con las mismas palabras explicar lo que uno entendió y lo que cree que el autor dijo. Eso es muy importante. Muchas veces podemos estar equivocados, pero es importante que hagan el ejercicio de creer entender qué es lo que dijo el autor, porque así nosotros vamos pasando del nivel en el cual creemos que hay hechos dados y nos damos cuenta, o hay verdades absolutas, y nos damos cuenta de que en general todo es cuestión de perspectivas, ¿ya? Y que podemos quizás estar equivocados con la interpretación que hacemos del texto del autor, pero quizás pero en general, si alguien nos dice, oye, ¿sabéis qué? Yo en el diálogo con otros compañeros, yo leí el texto y entendí otra cosa, estamos afinando al final el texto general de un autor, la postura general de ese autor. La tesis o argumento principal. Puede pasar de que hayan varias interpretaciones de un mismo texto. Ya se van a dar cuenta después cuando lean autores de teoría sociológica clásica, de que la mayoría de los paradigmas se nutren del cruce de la lectura sobre los 3 clásicos de la sociología, que son Marx, Weber y Durkheim. ¿Ya? Y de mismos autores aparecen perspectivas totalmente opuestas. Entonces, en el fondo, eso también es parte del ejercicio. ¿Ya? En el fondo, yo intentar interpretar lo que el autor está diciendo. Y tienen que encontrar el sistema que les resulte mejor. ¿Ya? Sobre el tema de la organización de la ficha no vamos a ver en otro video, pero esto sería de momento. Estos son de cierta forma los tips, los consejos, las orientaciones que nosotros desde el equipo de ayudantía, el equipo docente y con la profesora Baroset queremos entregarles para que aborden estas primeras lecturas, que no sean lecturas, como les dije, botadas a la basura, sino que ustedes sepan generar a lo menos un producto de un párrafo o 2 párrafos en el cual después vuelvan y digan al momento de estudiar para una prueba, oye, logré reducir los 20 textos de la prueba a 20 páginas con las 20 fichas que hice, cada una de 300, 400 páginas. Es lo más importante porque no solo les va a servir para salir al paso de la prueba que viene, por ejemplo, en unos meses más, sino que les va a salir conveniente para después, al momento que vuelvan para realizar un trabajo de investigación, un trabajo remunerado o una tesis,
o un artículo, lo que ustedes, dependiendo del terreno que elijan desenvolverse como sociólogos, puedan tener sistematizada la lectura y puedan volver, ya puedan volver de forma sencilla, puedan leer 2 o 3 párrafos y entender de lo que era el texto y no tener que volver a leer 30 páginas, ¿ya? En el fondo, lo que más se trata es reducir esa complejidad de los textos y simplificar el sistema de gestión de nuestras referencias, ¿ya? De nuestra lectura, en el fondo organizar nuestras lecturas de buena forma. Esto nos enseña en la carrera y nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque ustedes en primer año aprendan a hacerlo y de aquí en adelante, digamos, lo pongan en práctica y les vaya súper bien, ¿ya? Eso sería todo por hoy. Después grabaré otra cápsula indicando otro aspecto importante a considerar de forma práctica, pero de momento tener esta orientación al momento de leer son súper útiles y de verdad nos gustaría que las pusieran en práctica y nos contaran además a partir de los mismos ayudantes o a mí directamente como apoyo docente si les ha servido o no. Así como si también tienen dudas de cómo generar algún aspecto, qué aspectos son más importantes para abordar en cada una de las lecturas, no duden en escribirnos por correo en un cursos o comunicarse directamente con alguno de sus ayudantes. Ambas son medios de comunicación que vamos a estar respondiendo en este contexto de teletrabajo y esperamos que lo utilicen ya que esperamos que les vaya muy bien en el curso. Eso, que estén bien. Hasta luego.